Bueno, esta es la última clase que me toca dar y constituye el tercer momento de inflexión histórica. El primer momento, como vimos, fue la crisis de la democracia y la emergencia del neoliberalismo en América Latina. El segundo momento que analizamos fue la crisis del neoliberalismo y los gobiernos neodesarrollistas y progresistas en América Latina, y que cada uno estaba acompañado con contextos históricos y contextos de casos nacionales, y que además, insisto en esta idea en estas tres ideas que han organizado esta parte del seminario, que es la idea de continuidad histórica y tiempo histórico largo, que es donde las cosas suceden más lentamente, pero tú puedes ver mejor las transformaciones que han dado. Porque en esos tres momentos que hemos analizado, lo que hay es el origen, la primera expansión y claramente la tercera expansión de la tecnoeconomía, de la información y de la sociedad red, que en ese marco de las transformaciones globales se movió a América Latina. Y hemos visto también que la inflexión histórica es la superposición de lo que no acaba de morir y lo que no acaba de nacer. Ese es el momento de la inflexión histórica. Y hemos retomado el concepto de don José Medina Echavarría. Este tercer momento es tanto la crisis del neoliberalismo, incluso en los casos más duros de neoliberalismo que hubo en América Latina, que es Chile, Colombia, Perú y relativamente México, como la crisis de los modelos o los límites de los modelos nacional populares o progresistas o neodesarrollistas en la región. Entonces, el núcleo de nuestro análisis gira en torno al libro que escribimos con Manuel Castells, que se llama La Nueva América Latina, que más o menos lo estuvimos trabajando durante 6 años. Y es parte de una cadena de investigaciones que hicimos y participamos. Una primera discusión que en algún momento lo trabajamos en otro seminario con Ana. Trabajamos una cosa que eran los modos de desarrollo en la era de la información, donde trabajamos 5 casos en 5 continentes del mundo, donde había distintos equipos de investigación que trabajaban, qué sé yo, el modelo del Silicon Valley, de Finlandia, el chino, el de Sudáfrica, y en América Latina trabajamos el caso de Chile y el de Uruguay. Este estudio, que tenía también una parte teórica sobre el desarrollo humano informacional, este estudio después lo reproducimos. Le dimos otras características y así hicimos una investigación en América Latina con una red de universidades e investigadores de América Latina. Varias de esa gente ya había trabajado conmigo en otros momentos, e hicimos una investigación de 11 casos sobre las transformaciones políticas y de desarrollo. Este libro fue el resultado de esa investigación. Es un libro donde están los 11 casos. El equipo de investigación del Uruguay fue coordinado por Ana, y un equipo de investigación donde estaba Santiago Escuder y Gonzalo Vázquez. Este proceso de investigación nos tomó 2 años. Tuvimos un conjunto de talleres, seminarios y discusiones de investigación. Incluso en un seminario final invitamos a unos africanos para que conversen desde el lado africano qué es lo que habían apreciado. Fue un estudio interesante
Hay, además de los 11 casos, unos estudios teóricos, un prólogo reflexivo que hizo el propio Castells. Paralelamente, Castells terminó 2 investigaciones, porque así reforzaba la visión global. Terminó una investigación sobre los movimientos sociales en la red, se llama Redes de Indignación y de Esperanza, que agarra movimientos sociales sobre todo en los países árabes, Europa y Estados Unidos. Y por el otro lado terminó un libro que se llama La crisis de Europa, que tenía más o menos la misma estructura, ver cómo funciona la crisis en Europa. Muchos de los casos en el análisis de ese libro que coordinó, de esa investigación que coordinó Manuel, y que están prácticamente todos los casos europeos, están los casos y están los temas. O sea, agarra temas también. Luego, nosotros hicimos una investigación aquí en la Argentina y en algunos casos también como en México y Bolivia y Colombia, se hizo estudios de caso sobre territorialidad y empresas informacionales. Entonces, en la Argentina con detalle estuvimos un par de años trabajando sobre 3 empresas, unas transnacionales del litio en el norte de la Argentina, una empresa Grobo aquí en la Pampa Húmeda y unos estudios sobre el fracking ¿cómo se llama? En Vaca Muerta, en el sur de la Argentina. Fue muy interesante porque eran estudios de caso en detalle. Incluso fue interesante porque usamos como referencia metodológica un estudio clásico que aprovecho para decirles a ustedes, si a alguno le interesa este tipo de temas, que se llama Loti Huachipato, que hizo un equipo de investigadores en los años 50 sobre la minería del carbón y el hierro en Chile, dirigida por Torcuato Di Tella y Turén. Con esos elementos escribimos este libro que trabajamos con Manuel Castells. Hoy íbamos escribiendo y peleando a lo largo de estos años la idea de cómo íbamos a construir este libro. El libro además estuvo alimentado de un montón de seminarios y de viajes, entre comillas, a terrenos que volvimos a los lugares. Con Manuel juntos en una oportunidad fuimos al Uruguay, por una invitación que nos hicieron las redes, ¿cómo se llaman, Ana? Las redes frente amplistas, y donde invitaron jóvenes dirigentes de movimientos sociales. Hubo una interesante reunión y discusión. Pero así nos tocó ir a México, a Brasil, aquí a la Argentina, a Colombia. Fuimos juntos a Bolivia. Estuvimos dando vueltas y preguntando por todas partes para complementar. Tuvimos un trabajo empírico muy fuerte, donde estas investigaciones que les he narrado fueron la base principal, y luego también una econometrista nos ayudó a construir un enorme base de datos. En el libro, la editorial del Fondo de Cultura Económico tiene una página web sobre los datos del libro, no solamente los que figuran ahí. Todo esto porque Manuel Castells es un fanático de la empiria y piensa que no hay ideas si no hay datos. Entonces tiene mucha información empírica o mucho sustento o esto. El texto se organiza de la siguiente manera. Tiene un punto de partida que organiza el texto. Es que tanto el modelo neoliberal como el modelo desarrollista estaban en crisis o estaban declinando o estaban agotados en la región. Que esto además había significado una crisis y una desestructuración del sistema político.
y que tenía como centro una crisis del Estado con un elemento central en la corrupción. Ese es el eje principal. Pero, digamos, ese es además el capítulo 1 del libro, donde se trata de demostrar las características de la crisis de ambos modelos, ¿no? Sintetizando parte, además, de las otras investigaciones que nos habían tocado, o me habían tocado sobre todo a mí, hacer en el pasado. Voy a volver a este tema. Primero les mostraré la estructura. Entonces, la primera es tratar de demostrar la crisis del neoliberalismo y del neodesarrollismo y su impacto en la crisis del sistema político. A partir de esto, y aquí para mí es lo más importante de este libro, no es tanto que estuvieron en crisis estas orientaciones políticas, sino lo importante de esto es de que en estos 20 años o 30 años que lograron estas transformaciones, estaban instalados en el poder político, se generaron transformaciones y transformaciones socioeconómicas, culturales, que generaron una nueva América Latina. Y en ese sentido, la estructura del texto se basa en esos cambios. Entonces, hay 5 tipos de cambios que se analizan en el texto, que son capítulos. Los 3 primeros capítulos son los cambios tecnoeconómicos. El capítulo segundo, muy importante, es la emergencia de la sociedad red, que tiene a su vez varios otros capítulos, pero es el tema de la emergencia de la sociedad red. Tiene 3 capítulos, que como vamos a ver ahora. El otro es el capítulo sobre el patriarcado, la crisis del patriarcado, el patriarcado en cuestión, en la estructura social. No estoy hablando de movimientos de mujeres, nada de eso. No estoy hablando de cómo entra en crisis la estructura familiar que organizaba la relación entre el individuo y la sociedad. A través de la familia se quiebra. Y ese es un estudio fundamentalmente empírico de los cambios en las estructuras y en las funciones de la familia. Y para mí esta es la explicación principal para entender la emergencia de los movimientos de mujeres. Otro cambio importante, el cuarto cambio importante, fueron la crisis y los cambios en la religiosidad. Todo esto produce un cambio en la política y la emergencia y instalación de la comunicación digital como el nuevo espacio público. Como resultado de esto es este colapso o esta crisis del Estado. Voy a explicarme un poco. En términos de los cambios tecnoeconómicos, y el más importante, uno de los más importantes, es la emergencia de una economía que nosotros le hemos llamado de extractivismo informacional. Esto quiere decir que los procesos productivos, de gestión, financieros y comerciales de los sectores extractivos de las economías de los países latinoamericanos, sin excepción, están organizados en la tecnoeconomía de la información y la comunicación. Y eso es transversal a toda la región. O sea, se instaló un nuevo tipo de extractivismo en la región, independientemente que el régimen sea neoliberal, conservador, del Frente Amplio, de lo que sea. Se instala ese nuevo tipo de economía. Ahí Ana quizás después pueda hacer una explicación de cómo ella trabajó, además el caso cómo ellos trabajaron el caso del Uruguay. Ahí además nosotros ilustramos con los ejemplos concretos
de estos estudios de campo que hicimos. El segundo tipo de economía que se expande en la era de la información es la economía criminal, que es otro capítulo. Que la economía criminal no solamente es un proceso de producción y de comercialización de un conjunto de factores en una lógica criminal, sino que también son transversales a la cultura y a la política. El caso donde ponemos más énfasis de la economía criminal es en el caso de la coca y la cocaína. Todos los circuitos de producción, de comercialización y de financiamiento de la cocaína a escala local y a escala global. Por ejemplo, yo siempre cito esto, en Europa al año se lavan entre 300 y 500 billones de dólares. Estoy hablando de 500.000 millones de dólares. La mitad del presupuesto de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Esa es la magnitud de la economía criminal. Y cuando digo, las estimaciones varían de 300 a 500. Naciones Unidas tiene una estimación de 300, pero se lavan. Por lo tanto, es un factor absolutamente esencial a la acumulación del capital financiero global y fundamentalmente a su vinculación con el sector inmobiliario y después en el sector formal de las empresas. Aquí hay un tema bastante polémico y complicado, podemos profundizar. Pero además de eso, hay una politización de la narcoeconomía. O sea, la narcoeconomía presiona la parte positiva, presiona el sistema político y particularmente el sistema judicial, la policía, el ejército, y los corrompe. Esto varía de país en país. Los casos más fuertes que hemos visto y más públicos son en Colombia y en México, pero son generalizables de una o de otra manera en el conjunto de la región. Otra cosa importante es la emergió y se fortaleció una cultura del narco. Los chicos o entran a trabajar en fútbol o trabajan en narco de las villas más pobres en varios países. Y por lo tanto hay un proceso además creciente de sofisticación en la tecnoeconomía de la información y la vinculación entre los sectores informales de la economía y los sectores más sofisticados de la economía informacional. Hay una literatura, ha emergido literatura, cine, canciones, música, y sobre todo descansa en el núcleo productivo y de distribución, descansa en el sector más pobre y más informal de la economía, que se vinculan con esta tecnoeconomía de la información. Y terminan en estos sistemas de consumo y de lavado. Uno pregunta, bueno, ¿y por qué se consume cocaína? Bueno, tiene que ver con la crisis del modo de vida de Occidente. Y cómo sobre esta base se monta una estructura represiva que en el fondo retroalimenta el circuito productivo porque no lo acaba, porque no se acaba el núcleo del consumo de este sistema que tiene que ver con esta forma de capitalismo informacional. Hay un estudio fantástico que se hizo hace muchos años, en realidad preanunció todo esto en California, en la Universidad de Berkeley, donde se muestra quiénes son los que consumen en Estados Unidos. En ese entonces eran, el año 2000, en ese entonces 26 millones de personas probaban al año, jóvenes entre 15 y 24 años, cocaína. Pero por otro lado, trata la matriz psicológica y el perfil sociológico del consumidor. Son los deportistas, son los que trabajan en tecnologías de la información que aumentan su producción en el Silicon Valley, son los marginales urbanos,
los que consumían en ese estudio. Hoy día, en Estados Unidos, el consumo de cocaína ha bajado y ha subido el consumo de otras drogas farmacológicas producidas por las mismas empresas farmacéuticas, y muchas de esas vinculadas a esta economía criminal. Por lo tanto, esta economía criminal es parte de esta economía extractiva informacional, es la cara oculta o la cara perversa, que además no se habla, o se la habla como para condenar algo desviado, algo ajeno, algo marginal, cuando ya es central en el proceso de acumulación global. Esto plantea un tema ético muy fuerte. Y como decía, hay experiencias tan sofisticadas y tan complicadas. Por ejemplo, hay unos estudios de un periodista de la BBC que narra, ahorita me voy a acordar el nombre, de que narra cómo se reestructura el narcotráfico con la crisis del mundo soviético, y parte de los sistemas de inteligencia y de las altas tecnologías se vinculan con la economía perversa en el ex área soviética, y cómo universidades de Bulgaria, por ejemplo, cuenta esta historia, se van a Santa Cruz, a Bolivia, a producir sofisticadamente la tecnología de exportación de soya y otros productos y de maíz, y cómo mezclan la marihuana, perdón, la cocaína con soya y con otros productos para exportarlos. El nivel de sofisticación de eso está oculto, pero es absolutamente central a esta producción. Y por lo tanto yo no entiendo los niveles de vida y de consumo que hay sin esta lógica. El tercer elemento importante en este capítulo, en estos tres capítulos, el tercer capítulo es sobre la urbanización y particularmente las características que tiene desde la perspectiva del desarrollo humano. Hay un dato clave que se consolida en estos 30 años, es que América Latina, no solamente el Uruguay, es una sociedad urbana. El 80% de los latinoamericanos viven en ciudades. Es el segundo subcontinente después de Estados Unidos con mayor nivel de urbanización. Y esto genera un cambio brutal, porque estas urbanizaciones han significado una reducción brutal del campo, unas migraciones del campo a ciudad y una ampliación y una complejización de la diferenciación social urbana de manera brutal, asociado con los procesos de transformación de las mismas ciudades. Las ciudades ya no eran lo que eran antes, los patrones de organización del espacio en la ciudad cambiaron brutalmente. Son ciudades cada vez más pluricéntricas. Y detrás de este proceso hay un fenómeno contradictorio. En todos los lugares aumentó el índice de desarrollo humano en las ciudades, pero por el otro lado, aumentaron lo que llamamos con Manuel el índice de desarrollo humano. Aumentó la criminalidad, aumentó la mortalidad, aumentó las condiciones paupérrimas de reproducción social, aumentó la especulación, aumentó el crimen organizado, aumentó la inseguridad humana, y es considerada la seguridad humana en estos últimos 30 años como uno de los 2 o 3 problemas más importantes para la población urbana de América Latina. Además, se concentró la desigualdad en las ciudades, con tasas de desigualdad brutales. Incluso hay ciudades como la capital del país económicamente más importante de América Latina, que es Brasil. Su capital tiene un Gini de 0.7%. O sea, no da. Esos son los cambios tecnoeconómicos que han organizado la economía en la región, los principales. Respecto a la segunda temática,
el incremento del consumo en la red es brutal, asociado con un proceso de individualización y la participación fundamental de jóvenes. No solamente por el acceso a los celulares, sino por un nuevo tipo de relación social que nosotros le llamamos, ya en el estudio que hicimos sobre el Mercosur, le llamamos tecnosociabilidad, y que lo deben conocer ustedes, ¿no? Es de que la tecnosociabilidad, y hoy día con las redes esto se ha multiplicado de manera brutal, que la forma de conexión y de comunicación se hace a través de estas redes de información y comunicación. Y esto creció brutalmente en la región. Somos uno de los países, perdón, de las regiones del mundo en promedio que más usan las tecnologías de información y comunicación. Está lleno de datos el libro. Y la cultura de la tecnosociedad organiza el tiempo y el espacio, y que hoy día en pandemia, en este año de pandemia, se ha multiplicado. No solamente el consumo y el uso de esto, sino también que el dinamismo y la innovación de las mismas empresas de comunicación. Las principales 3 o 4 empresas de comunicación en el mundo tipo Google han aumentado su ganancia en este año entre 30 y 40%. O sea, el mundo está en crisis, pero estas empresas no. Y el nivel de consumo de estas ha sido brutal. Ya he dicho, el mejor ejemplo es esto que estamos haciendo ahora por Zoom. 400 millones de personas al día se comunican por Zoom, si no más. No sé cómo será este dato. También en este periodo se acentuó la cultura de la diáspora, de migrantes, que además su forma de comunicación cada vez es más fuerte en la red. Y los migrantes, ahí hay mapas que hemos puesto, son los migrantes que se dan en los países, entre los países y de los países a las distintas subregiones del mundo dentro de los países de América Latina. Entonces, la principal migración a Estados Unidos, la segundo tipo de migración a Europa. Y por lo tanto, una parte constitutiva central de nuestra identidad y de nuestra sociedad latinoamericana está instalada fuera de la región. Y no solamente digo, porque ellos son los que producen las remesas que constituyen una de las principales fuentes de importancia de la reproducción económica y social de las familias de sectores medios y de los sectores populares en América Latina. Tú no entiendes el funcionamiento de la economía si no está vinculado a esta economía de las remesas y estas redes de solidaridad que se dan a sentido global, que además tienen un componente cultural y político interesante. Decía que el otro capítulo importante es la crisis del patriarcado. Lo que analizamos ahí es la emergencia de nuevas estructuras familiares, la crisis del modelo de familia ha cambiado, las jerarquías están cuestionadas, el papel de la mujer en la reproducción social y como jefa de hogares se ha multiplicado, aunque sus niveles de reconocimiento sean en términos de salario en promedio un 20% inferior que los hombres, pero su capacidad de acceder, por ejemplo, a la red es mayor que los hombres y su capacidad de acción en la reproducción de la familia es más importante. Por lo tanto, hay un nuevo rol set de la mujer y hay estructuras familiares más horizontales. Todos vivimos esa experiencia. Ahí está relatado, es un trabajo basado en una investigación profunda que se hizo en la CEPAL. El otro cambio importante son los cambios en la religiosidad. Vemos cómo a nivel mundial ha aumentado la religiosidad. La religiosidad, ahí nos dimos con un estudio que hace el World Service Survey,
que muestra cómo han aumentado las religiosidades en estos años y sobre todo la religiosidad musulmana. En América Latina el dato más importante es la crisis de la Iglesia Católica y la pérdida de peso de la Iglesia Católica, que ahora está alrededor del 70% en la región, y el crecimiento de la religión evangelista. Pero en América Latina también ha crecido la religiosidad, aunque ha caído el catolicismo. Incluso en Uruguay ha crecido un poquitito la religiosidad, que era el lugar y el país y la ciudad donde había más ateos. Hoy día ha aumentado la religiosidad también en el Uruguay, en escala mínima, es simplemente para decir algo de casa. En medio de esto hay una crisis institucional brutal de la Iglesia Católica. Este es un continente de cultura católica, no solamente eso, pero fundamentalmente cultura católica que está en crisis. Su institución ha perdido legitimidad en buena parte de nuestras sociedades, se mantienen los sectores más pobres y excluidos como fuerza, pero su peso en los sectores medios ha bajado de manera brutal. La crisis más alta la puedes registrar en Chile, que es una de las instituciones que tienen menos confianza. Esto está basado en los escándalos de pedofilia que ha tenido la Iglesia Católica también. En medio de esa emergencia, la Iglesia Católica opta por un líder populista, carismático, jesuita, argentino, peronista, y lo colocan de papa para gestionar la crisis. Una vez más, en momento de crisis institucional fuerte, respuesta líder carismático, y él está tratando de enfrentar dentro de una lógica que une esas tres características y que analizamos en el texto, esta crisis de la religiosidad católica a escala global. Mirados en temas de comunicación, todo esto produce un cambio en el sistema de comunicación y se crea un sistema de comunicación digital hegemónico que genera un nuevo espacios públicos. Es la asociación entre el poder de los medios de comunicación, que además son heterogéneos, no solamente es tener empresas de televisión, sino que tienen un conjunto de empresas articuladas entre sí de comunicación, radio, prensa, medio, y que funcionan a escala global y que organizan la reproducción además de su comunicación en redes de información. Están instalados además en las redes de información. Y por otro lado, el enorme potenciamiento de las redes de información y de comunicación a escala universal en la sociedad latinoamericana. Aquí la tesis importante es de que estas mutaciones que he mencionado, económicas, culturales, etcétera, no pueden ser procesadas por el sistema político. Y en todas partes, con menor, el único que se salva relativamente es el Uruguay, en todas partes hay una crisis brutal del sistema de partidos y de los sistemas de representación. En una ambigüedad muy latinoamericana, nadie quiere salirse de la democracia y del juego electoral, pero no consideran legítimos ni confían en el sistema de partidos, ni en los sistemas de representación, ni en la estructura estatal, mucho menos en los poderes judiciales. La crisis institucional es brutal en la región y asociado con los sistemas de corrupción que se han generalizado. Eso produce que el Estado y los partidos no puedan gestionar estos cambios que se dieron en la región, no tienen la capacidad para gestionarlo, pero actúan como si tuviesen la destreza de hacerlo, lo que genera un problema adicional. Y por lo tanto hay una crisis en las estructuras de poder y esto ha generado la emergencia, que es otro de los capítulos fundamentales, la emergencia de nuevos movimientos sociales en América Latina.
ha emergido una nueva politicidad en la región y también la búsqueda de un nuevo realismo político. Digamos, para retomar nuestra reflexión respecto a las clases anteriores, en América Latina ha habido 3 olas de movimientos sociales. La primera ola fue la democrática, que permitió la instalación de la democracia. La segunda ola fue la que cuestionó el neoliberalismo. Y la tercera ola es la que reacciona frente a esta crisis global generalizada y esta crisis del sistema político en la región. Ahí los actores más importantes que nosotros reconocemos, habíamos hecho trabajo de campo, estudios específicos. El primero es un movimiento de jóvenes y cómo los jóvenes se instalan en la política para cuestionar y buscar alternativas distintas. Son movimientos que tienen una crítica ética y una demanda ética para la sociedad. Ayer estalló eso y anteayer en Guatemala, la semana pasada en el Perú, y dime el país y yo te cuento. Pero lo que nosotros analizamos en ese momento es cómo estos movimientos fueron centrales en varios momentos. Por ejemplo, el caso que a mí me tocó y lo discutimos en la reunión de Uruguay, que se adelantó a estos procesos, el caso de los movimientos de los jóvenes en Chile en el 2011, el movimiento de los jóvenes mexicanos universitarios Yo Soy 132, creo que se llama, o algo así, y el movimiento de la primera fase crítica en Brasil, que cuestionaron el Mundial de Fútbol y la gestión política en el Brasil. Después emergieron protestas y demandas ecológicas, también vinculadas a jóvenes y a pueblos originarios. Fue muy importante, es muy importante en la región. Esto fundamentalmente en la región de la Amazonía y hoy día ligado con los brutales quemas que hay en la Amazonía. Entre otras cosas, lo puedo explicar con más detalle, yo no entiendo la caída de Evo Morales por la mala gestión que tuvo respecto a los incendios forestales que se dieron ahí, o la debilidad para gestionar eso. Entonces, es transversal a todos los países, fue transversal al Brasil, es transversal a todos los países amazónicos, pero también pasa como consecuencia de todos los sistemas extractivos. En los estudios que vimos, tanto del litio, cuanto los estudios del fracking en la Argentina, la resistencia de los pueblos mapuches para limitar la contaminación es brutal. En fin, además se instala en los medios y en la opinión pública una demandas ecológicas, sobre todo entre los jóvenes. Hay una cierta protesta y una cierta conciencia ecológica que además tiene rasgos globales. El tercer movimiento importante, no menos estratégico, sino quizás el más estratégico en América Latina, es de que se expande un movimiento de género, no solamente de mujeres, sino de muchas categorías de género que empiezan a cuestionar el sistema patriarcal y que cumplen un papel fundamental en cambiar probablemente la relación de poder central que hay en la cultura latinoamericana, que es la cultura patriarcal. Y empiezan estos movimientos a expandirse de distinta forma, con distintas características, pero también en muchas conexiones al interior de la región, como ni una menos, como también incluso se vinculan con la India. Es muy interesante este movimiento, ahí lo analizamos con cierto detalle. Los otros movimientos que hemos analizado, tienen un capítulo, son las luchas y los movimientos culturales de los pueblos originarios y afrodescendientes. Ahí hacemos una reflexión del multiculturalismo en América Latina y hacemos el análisis fundamentalmente de 4
movimientos o luchas de estas conformaciones culturales. El caso del zapatismo en México, el caso de los pueblos interculturales en Bolivia y en el Chapare, el caso del movimiento Lumaco en Chile, y analizamos las protestas y la organización social, que creo que son las cosas que más nos costó en el Brasil. Analizamos los movimientos de derechos humanos en el Brasil en este periodo. Entonces, estos 4 movimientos están instalando un nuevo campo de la política que todavía no se ha resuelto y no sabemos si tienen capacidad de resolverlo, pero están ahí vivos. Son las lucecitas en medio de todo esto. También debemos decir, y que algo analizamos ahí, de que emergen protestas de sectores medios, incluso populares, de carácter conservador. O sea, se instalan en América Latina este tipo de protestas de carácter conservador, se instalan, analizamos y vimos algo en el Brasil, se instalaron en Bolivia, se instalaron en otros países donde hay un cuestionamiento desde una lógica estrictamente conservadora y a veces autoritaria contra los regímenes progresistas o nacional populares. El saldo de esto, y ahí concluimos también con conclusiones semejantes con el estudio europeo, es de que hay una tremenda crisis subjetiva. Y en esta crisis subjetiva, que tiene que ver con la incapacidad de reproducción de la subjetividad de la vida cotidiana, en esta crisis de la intersubjetividad, donde la confianza pasa a ser un elemento central, nosotros le llamamos camanchaca, utilizando una metáfora aymara, se instala un sentimiento de vacío, de incapacidad de encontrar soluciones a esta complejidad de problemas y produce malestar, produce anomia, produce falta de sentido de futuro en la sociedad. Y creemos que esto también es parte de la crisis de un modo de vida que se agota, asociado con la crisis multiglobal dimensional que ya hemos mencionado, que se agota en el mundo occidental en general. Y que creemos, eso ya no está en el libro, que como los apocalipsis bíblicos, esto se expandió y se multiplicó con la camanchaca, se multiplicó con esta pandemia que se instaló ahora, pero eso no lo hemos estudiado, simplemente como que en medio de esta crisis subjetiva se instala esta pandemia que reproduce y amplía esta crisis de subjetividad. Sin embargo, nuevamente, insisto, para terminar con algo de luces, sin embargo, está emergiendo esta nueva politicidad, donde hay la búsqueda de nuevas opciones políticas. Lo cual quiere decir que tiene que haber una innovación en la política, tanto en el plano subjetivo, objetivo, como en el plano de las propuestas. Pero ese es el desafío. Lo que está presente son estos temas éticos, ecológicos, de género, de identidades culturales. Y con eso pasemos a las preguntas, Ana. Ya está la hora. O descansamos un ratito. Sí, capaz que podemos hacer un pequeño corte, ¿verdad? Como quiera, Fernando. Hagamos un pequeño corte, 5 minutitos. 5 minutos. Hagamos corte y piensen preguntas. Muy bien. Vamos a hacer un cortecito, sí, vamos a tomarnos unos minutos. No quieran. Empezamos nomás. Bueno, empecemos. Estoy escuchando preguntas, yo con gusto, a ver. Te leo de nuevo la pregunta de Teo para que quede grabada. Teo preguntaba... Ahí está. ¿Cualquier perspectiva sobre la laicidad? ¿Chile podría incluirla en la nueva Constitución o es poco probable? ¿Hablaba usted de la crisis del catolicismo en Chile?
Sí, está. Yo entiendo de que Chile tiene un Estado laico. No tiene un Estado católico. Prácticamente en toda la región hay un Estado laico. Pero lo que pasa es que en los hechos, la institución católica es central en la organización de la vida política e institucional de nuestros países. Probablemente donde hay menos fuerza de eso es en Uruguay, y eso ha sido histórico a lo largo de toda la vida, desde la colonia. O sea, no hay institución cultural más importante en la historia de la América Latina, en todos los países, que no sea la Iglesia Católica, en términos institucionales, porque además ha penetrado el ethos cultural de la región y ha atravesado a todas las formaciones ideológicas y culturales con distintos sentidos y orientaciones políticas. El mejor ejemplo de una iglesia católica progresista es la teología de la liberación. La teología de liberación es probablemente una de las creaciones intelectuales, culturales y políticas más interesantes de América Latina. Pero al otro lado también yo puedo pensar en la rebelión de los cristeros en México o la rebelión de los pobladores marginales del norte de Brasil a fines del siglo XIX contra la independencia de Brasil. O sea, hay estas orientaciones que varían, pero lo primero que quiero decir es de que un rasgo transversal a la multiculturalidad latinoamericana es el ethos cristiano, católico. Ahora, con el correr del tiempo, con las repúblicas, los gobiernos liberales, se instaló el Estado laico como construcción de producción institucional. Ahora, el Estado laico funciona relativamente en el conjunto de los países, pero tiene un conjunto de acuerdos, sobre todo en el plano de educación, con el Estado, que le permite una serie de privilegios que otras instituciones no tienen. Eso es en general, y eso también es válido para Chile. Chile fue un Estado muy laico. Sin embargo, yo no entiendo, para que vean los colores de la vida, yo no entiendo la resistencia contra Pinochet y la solidaridad contra los perseguidos en Chile, ya que preguntan de Chile, sin el papel que tuvo la Iglesia Católica y particularmente un cardenal de Santiago en Chile, no me acuerdo ahorita el nombre, pero fue central la solidaridad que tuvo la Iglesia Católica contra los perseguidos. Por otro lado, la Iglesia Católica también, en el lado más conservador, porque la Iglesia Católica está atravesada también por los conflictos y los intereses culturales, grupos ultraconservadores se renovaron en toda la región, dentro del catolicismo, que instalaron colegios y reformaron a la nueva élite política empresarial chilena. Bueno, todo eso generó a principios de la transición democrática una legitimidad de la Iglesia Católica en Chile brutal. Hay muchas historias y muchas anécdotas sobre esto, pero a ciencia cierta es de que tenía un nivel de legitimidad muy alta, por diestra y por siniestra. Sin embargo, cuando suceden los escándalos, donde están involucrados los principales sacerdotes y son protegidos por los poderes judiciales que cometen delitos como los que mencionamos, y no tienen capacidad de reaccionar ni siquiera los papas, la legitimidad se va perdiendo y va perdiendo peso en toda la región. Relativamente, sigue siendo el 70% de latinoamericanos católicos, pero éramos el 90%. En el caso de Chile perdió la legitimidad la institucionalidad religiosa, pero la Virgen de la Guadalupe no ha perdido peso en ninguna parte. O sea, dime cuál es el personaje más importante en la historia latinoamericana. Las vírgenes
no es Simón Bolívar, que a mí me fascina, yo votaría por Simón Bolívar, no la Virgen de Copacabana, la Virgen de la Guadalupe, la Virgen de lo que sea. Estamos en una cultura católica. Bueno, pero la crisis de la institucionalidad católica en Chile explotó. Creo que tienen 5 o 6% de legitimidad. Aquí en la Argentina, por razones similares y por el papel, a diferencia de Chile, que tomó la jerarquía eclesiástica de tapar a las dictaduras, su nivel de legitimidad ya era muy bajo. Y me imagino que en Uruguay también. No lo sé. Pero en el resto, yo no entiendo a Evo Morales sin los jesuitas y los trotskistas. Lo educaron, lo formaron, lo crearon, fueron cuadros. Yo no entiendo estos movimientos de liberación en América Latina, en Guatemala, sin este peso de esta teología de la liberación. O sin Brasil no hay Lula. Sin teología de liberación no hay Lula. Por lo tanto, hay que matizar aquí los análisis. Pero lo que perdió peso es de que la gente perdió el nivel de credibilidad, ganaron los evangelistas conservadores y la institucionalidad se quebró. Y esto es mundial. Es mucho menos en el África. En el África, aquí tengo los datos, en el libro está. En el África, la iglesia, la católica, no hay pérdida de la iglesia católica, sube un 3%. La musulmana sube un 3%. La animista baja en menos 6% en el África, en el periodo de 1990 y 2010. ¿No? O sea, en todas partes es así. En América el decrecimiento de la iglesia católica es brutal. Bueno, pero hay todos esos datos. Eso hay que redefinir un nuevo pacto institucional y eso es lo que no se ha hecho. Uruguay tiene la ventaja que como es un país muy secularizado, el tratamiento de esto institucional es mucho más regulado por instituciones. Es muy difícil que los curas uruguayos se metan en el juego político del Uruguay. A mí me ha tocado ver, cuando trabajaba en Naciones Unidas, la experiencia de reacción que tenía la Confederación de Obispos de la Argentina versus del Uruguay. Los uruguayos no querían meterse para nada en hacer ningún arreglo político para resolver un tema tan central como el conflicto por ¿cómo se llama la zona esta del norte de la Argentina y del norte del Uruguay? Gualeguaychú, de la Gualeguaychú. Lo de Botnia, lo de las papeleras. Sí, yo conozco porque justo cuando estábamos en el PAPEP íbamos a negociar un acuerdo entre Brasil y Argentina mediado por la Iglesia Católica y Naciones Unidas. La Iglesia uruguaya no quiso saber nada, porque su rol no era meterse en esa lógica política porque ya habían cumplido un pacto institucional que funcionó bien para el Uruguay todo este tiempo. Pero ahora, ¿cómo harán en la institución y redefinirán esto? No lo sé. En contexto de países católicos, pues. De cultura católica. Es un tema difícil. Es difícil. Por mucho que eres ateo, la cultura católica está dentro de ti. Una vez hicimos una encuesta en Bolivia sobre quién eran los personajes más importantes. La Virgen María le ganaba a todos. En el mundo aymara arrasaba, que además le identifican con la Pachamama, ¿me entiendes? No pasa nada. Pero, en fin, más preguntas, por favor. Hay otra ahí, no sé si esa la leí. No, es esa, ¿no? La del catolicismo. No, esa es la que... No, hay otra. La de Teo ya la leyó, ya la contestó. La de Ana Molina, sí, está bien. No la he contestado, a ver, léela. La de Ana Molina, ¿cuánto de esta crisis del catolicismo se vincula a los modelos de desarrollo en crisis en América Latina y cuánto a la propia crisis del catolicismo?
si hay alguna aproximación a esto, porque parecen dos aspectos que colaboran por vías distintas, ¿o no? Sin embargo, con el tema del aborto sí se mete en política la Iglesia. Buen punto. Teo te agradece por la respuesta anterior. No, está muy bien la pregunta. No sé si podré responderla toda, pero a ver. De distinta manera, ¿no? O sea, la Iglesia Católica que validaba, para ponerlo en metáfora divertida, a la escuela de Chicago, entró en crisis total en sus jerarquías cuando fracasa el modelo neoliberal. En el periodo de auge del modelo liberal, estas élites de la Iglesia Católica tenían alto nivel de solidaridad. Como yo te digo, la formación de la élite empresarial chilena que hoy día manda en ese país, de las familias más importantes, confluyen los intereses de la élite empresarial con los intereses de la élite institucional católica. Hay un trabajo hermoso que lo colocamos en el libro, en el cuarto tomo en los cuadernos de gobernabilidad y desarrollo humano. En el cuarto tomo hay un trabajo de un chileno que analiza, en América Latina, pero analiza el caso chileno de cómo se reformula en el periodo de la dictadura y se expande en el desarrollo de la concertación élite empresarial católica chilena. ¿Ya? Eso es muy importante. Sin embargo, de otro lado, ya que estamos tocando Chile, yo no puedo entender el proceso de cuestionamiento de la dictadura y la solidaridad contra la dictadura sin el peso de la Iglesia, sin el peso de la Iglesia Católica. Cuando esto se rompe, tienen que armar un nuevo pacto que no sé cuál que van a hacer, ni sé qué estarán discutiendo, pero es un tema central. En ese sentido, es buena la pregunta. Y la tesis es de que digamos, que tanto los modelos neoliberales como los modelos neodesarrollistas, entre sus transformaciones que produjeron la realidad, una transformación es la crisis de la legitimidad de las instituciones católicas, sea por motivo A o por motivo B. Y eso es algo que está pendiente, que hay que reformular en el nuevo pacto institucional que se haga. Y la segunda pregunta o la segunda parte es si hay alguna aproximación a esto, porque parecen dos aspectos que colaboran con... Exactamente, así es como... Eso es lo que he tratado de explicar, colaboran. Parecen dos aspectos que sí colaboran por vías distintas. Hay lugares de momentos de ruptura. Un momento de ruptura es el tema del aborto, porque esto es complejo, es así, no es que es blanco y negro, es gris. Entonces, hay aspectos en los cuales hay ruptura, como el tema del aborto. Pero la legitimidad de cuestionar el aborto también es alta en muchos países y en sectores populares. Entonces, ahí hay una pugna que no está resuelta. Institucionalmente, la Iglesia Católica no tiene dudas de cuestionar, porque lo hace desde la jerarquía de Roma y está generalizado en la Iglesia Católica y en buena parte de esta población de sectores medios y sectores altos católicos, que además tienen una amplia movilización social urbana. Aquí en Buenos Aires las movilizaciones de los antiabortos son socialmente muy importantes. Es un campo de conflicto, tienen legitimidad en una parte de la gente. O sea, no hay hegemonía ni de cuestionar ni de no cuestionar. Hay diversidad de posiciones y tensiones. Ahora, probablemente la mayoría vota por el voto del aborto. Y los movimientos de mujeres y de género están postulando la instalación del aborto, pero están cuestionando todo esto en medio. No hubieran podido poner nada de esto si no estuviera en crisis institucional la Iglesia. Se pone porque está en crisis institucional la Iglesia.
pero, en fin, ese es otro tema que no tiene solución y que no hay ningún lugar que lo haya solucionado. Está como parte de un conflicto y seguramente vamos a vivir este conflicto mucho tiempo, creo yo. Pero bien eso de que son dos aspectos contradictorios que colaboran por vías distintas a uno. Eso es. Tanto a la legitimidad cuanto al cuestionamiento, ¿no? Es así. Muy bien. ¿Una otra pregunta más? ¿Alguien más que aprovechen que estamos cerrando ya este módulo? Diana, Romina, Daniel está también. Han llegado varios acá, ya veo. ¿No? ¿Vos querés cerrar o seguir, Fernando? ¿Cómo pensabas? O ya damos un cierre, me parece. Yo no sé, yo quería compartir contigo algunas reflexiones, porque ahora la pregunta que se nos viene es tratar de entender qué pasa con estas transformaciones latinoamericanas respecto a la pandemia, cómo complejiza aún más la situación analizada y genera una situación no solo de camanchaca, sino de crisis de gobernabilidad global y regional. Todos los gobiernos de la región han perdido credibilidad. Su capacidad de gestionar de la pandemia ha sido muy baja. Y que por lo tanto un escenario de crisis vuelve a ser interesante e importante en la región. Y con rasgos más complicados. ¿Qué va a pasar en estos países? ¿Qué va a pasar cuando vamos a tener una recesión económica tan brutal? Cuando vamos a tener una regresión social tan brutal. ¿Qué capacidad tiene la política y los políticos actuales para enfrentar esta situación? Que además tiene rasgos globales y donde ojalá prime la solidaridad, pero me temo que no. Probablemente va a ser más fácil o menos difícil con Biden que con Trump, pero todo esto va a afectar. ¿Cómo le afecta al Uruguay? Tú no vas a entender lo que va a pasar en el Uruguay si no entiendes lo que pasa en Brasil y la Argentina, más allá que los uruguayos tengan un comportamiento relativamente racional. Entonces tenemos una gran enigma. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que están discutiendo los políticos? ¿Qué opciones tienen los políticos para resolver esto? ¿Tienen alguna opción? ¿O vamos a volver a plantear, lo digo pensando en Bolivia, vamos a volver a plantear como fue antes, continuar lo que había antes? ¿Funciona eso? Esa es la gran pregunta que además nos va a afectar a todos nosotros, la vida, ¿no? Y eso es clave. Hay que pensar en ver qué transformaciones se han dado, qué consecuencias tienen y qué capacidad tiene la política de gestionar esto y qué opción está planteando. Sí, al inicio de esta clase intercambiábamos más informalmente, pero bueno, tiene que ver con esto, las circunstancias ahora que se están dando en estos días en Guatemala, ¿no? Con este estallido social también. Y en Brasil ayer, ¿no? En estos días también, a raíz quizá no de las mismas dimensiones, pero no hay que descartarla, también con lo de la golpiza y el asesinato a este señor afrodescendiente en un shopping, ¿no? En un, ¿cómo se llama la cadena francesa? Carrefour, ¿no? No sé si... Y cómo tiene los paralelismos también en lo global, ¿no? Como esta suerte de entusiasmo que hay contagioso, digamos, mediático, a partir de lo que se ve, que aparte lo dijo el propio Bolsonaro, ¿no? Esto de que, bueno, que estas cosas, con todos estos disparates que siempre dice, ¿no? Pero como estas cuestiones son contagio de otros lugares, que en Brasil no hay racismo, ¿no? Que la declaración de él y de su ministro.
quiero decir, la incapacidad también que estamos visualizando, estas preguntas que planteas, o sea, esta suerte de desgobierno, ¿no? De dificultad del sistema político como lo conocimos, de dar respuesta a las inquietudes, a las necesidades de la población y la crisis de representatividad, ¿no? Porque en lo de Guatemala, lo que hablamos hoy al inicio, no estaban todos, pero y todas los que están ahora en la clase, pero el tema esto, bueno, ¿quién, digamos, asume la transformación de cómo vivimos, de cómo se gobierna y cómo vivimos juntos? Entonces, ahí hay un gran desafío, y yo creo que lo de Bolivia, bueno, es también un desafío central, ¿no? Cómo relegitimar, pero porque todos estos movimientos son como antipolíticos, muy desde el individualismo, ¿no? Neoliberal también, y de esta concepción que está un poco en las redes, desde el individuo, la persona, a la red, al mundo, a la nada, no sé cómo decirle, como esta asociatividad. No hay que generalizarlo porque, a ver, los movimientos también son presenciales, hay organizaciones atrás, pero digo, ¿cómo revalorizar eso, reconformarlo, reconstituirlo, renovar el movimiento, los movimientos sociales y las formas de gobernar, ¿no? Creo que pasa por ahí todo el desafío que está viendo, y hay pocas respuestas, hay más, me parece, movimientos de resistencia y destrucción que de construcción. Y es una complejidad, ¿no? Es un desafío muy grande organizacional, me parece, como repensar el Estado también. Estamos como en un momento, me da la impresión, de mucho desafío, de mucha oportunidad también, pero de mucho desafío constructivo, digamos, de edificación, de cómo plantear alternativas creíbles, porque también es cierto que toda esta cuestión antipolítico tira a la nada, pero tira también contra toda la corrupción, ¿no? Que tiene una base real, lo que decías al inicio de esta clase, ¿no? Cómo esta connivencia con el narco, con la delincuencia, los políticos como delincuentes también, ¿no? Entonces, bueno, es un momento muy desafiante en un contexto global de salto cualitativo, a mi entender, ¿no? Este salto cualitativo a una nueva virtualidad, una nueva globalidad. Sí, acá varios puntos suspensivos. Y creo que, bueno, también la importancia, que sería interesante que alguno de los trabajos recoja estos dilemas, ¿no, Fernando? O sea que vamos a ver cómo hacemos los trabajos de final de este curso, que en base a la bibliografía, a la evidencia, quizá más muy en pañales o muy a nivel de prensa o reflexiones de ese tipo, me gustaría recoger este guante, estas preguntas, y hacer alguna reflexión, algún desafío analítico. Estamos en un curso de maestría, está bueno que los colegas acá arriesguen algunas hipótesis, ¿no? ¿Sabes qué sería ideal, Ana? A mi juicio, me permito... Adelante. A ver, ¿qué piensan el resto? Yo haría una pregunta solamente, que usando bibliografía y todo lo que han escuchado, digan cuáles son, para decir un número, los 5 cambios más fuertes que ha vivido el Uruguay y América Latina en la pandemia. Entonces, no repitan, ay, Calderón dijo no sé cuánto, el otro dijo no sé cuánto, o Ana dijo no sé cuánto, el libro no sé cuánto. Está bien, usen la bibliografía, pero usen su imaginación y su inteligencia. Ustedes les toca, o sea, digan cuáles son los problemas más importantes que ha atravesado el Uruguay y la región. Pueden focalizar en 2, 3 países en la pandemia, en el contexto de la sociedad de la información y la comunicación. Claro, no generalidades, ha aumentado la pobreza, ha aumentado no sé qué, eso ya lo sabemos, ¿cierto?
sino que sea en esta dimensión de la sociedad de la información. Sí, de acuerdo. Yo creo que sería bueno porque así terminamos aprendiendo unos de otros y viceversa. Y claro, los jóvenes tienen una visión y una perspectiva particular, ¿no? ¿Qué dicen jóvenes de sectores medios del Uruguay sobre la crisis de la pandemia experimentada? ¿Cuáles serían los rasgos, las características de cómo se ha vivido esta pandemia en el Código de la Sociedad de la Información? Incluso se puede precisar temas respecto al consumo, respecto a no sé cuánto, podrías precisarlo, ¿no? Sí, por ejemplo, muy buena idea. una cosa que ha aumentado, viste la tesis de doctorado que está haciendo el Fernando Peirón, una cosa es que ha aumentado es en los videojuegos en la red. Los videojuegos, el número de horas dedicado a los videojuegos ha aumentado no sé cuánto. Y el videojuego no solamente es una cosa de distracción e intercomunicación, sino también una forma de aprendizaje de los códigos de la información. En estas empresas que yo señalaba, en la empresa Grobo, que es una de las más de punta aquí en la agricultura en la Argentina y que también está presente en el Uruguay con la soya, en esa nave espacial que yo le llamo que tenía Grobo en Casares, hay un salón donde hay unos 50 jóvenes, nadie es mayor de los 20 años, que están procesando toda la información de la soya en el núcleo productivo más importante en la Argentina, porque tienen habilidades informacionales, han salido del colegio, no de la universidad. Claro, arriba en la parte más alta de la nave hay 6 jóvenes de 28 y 30 años en profesiones muy especializadas que hacen una gestión global de la soya. Están instalando cómo funciona el mercado de la soya en China, en la India, en no sé dónde, y ven los modelos y hacen modelos matemáticos y sobre eso están diciendo qué pasa con la inteligencia artificial. Por ejemplo, es un cambio global brutal. Hoy día con los chinos, si es que han solucionado el problema o relativizado el problema de la pandemia, ha sido con inteligencia artificial. La próxima pugna mundial en el informacionalismo es por la inteligencia artificial. Hoy día nos contaba un amigo en Naciones Unidas, si tú quieres consultar para un puesto importante, ya los exámenes te lo toman robots. Sí, qué fuerte, ¿no? Felizmente a mí no, pero ustedes sí. Mirá qué interesante lo que plantea Ana, Fernando, esto creo que es una pregunta como para vos. Dice, muy claro, gracias. Sí, también pensar si hay posibilidad de salidas nacionales o si las salidas son más probables regionales. ¿Por dónde van los nuevos gobiernos en esto para la situación generada con la pandemia? Por ejemplo, esa es una buena pregunta. No sé, te puedo contestar una hipótesis, pero yo me quedo con la pregunta. Esa puede ser tu tema de análisis. Yo no creo que los gobiernos nacionales solos tengan chances. Más chance va a tener Finlandia seguramente. Pero Uruguay depende del Brasil y de la Argentina en gran medida. Depende del mercado chino. ¿O no, Ana? Sí. Y las transnacionales uruguayas son todas transnacionales. Las principales empresas agroganaderas tecnológicas del Uruguay son transnacionales. Eso lo probó Ana en su estudio. Bueno, no hay nada que sea una salida genuinamente nacional, no existe. Pero, claro, si hubiera políticas regionales es una buena pregunta. Eso nos preguntábamos el otro día en la discusión con el Martín Puché. Sí, ¿verdad? Que vamos a tener la clase que viene, va a participar Martín de nuevo. ¿Querés contar, Fernando? Sí, si uno pone preguntas así, si América Latina deja tener acuerdos grandes de acuerdos de no sé qué, y dicen, bueno, vamos a estar en acuerdo en 3 puntos claves para negociar esto, esto y esto. Probablemente tengamos más éxito que en otra cosa. A ver, imagínate que Chile, Bolivia y Argentina se ponen de acuerdo con los precios del litio.
que es un tema estratégico de la economía global. Sería bárbaro. ¿Se podrán poner de acuerdo si viven peleándose por estupideces? Tal cual. O la Argentina podrá poner un acuerdo sobre el peso de la soya con el Uruguay y la carne de los Uruguay, que además hay mucha desconfianza, y con razón. ¿Eh? Por eso te digo, habría que pensar, ¿no? Pero a mí me gustaría que pienses, Ana, en que aprovechemos esta oportunidad para que los colegas estudiantes nos digan propuestas y análisis de problemas específicos post pandemia o durante la pandemia, porque todavía no hay post. Y acá Romina pone otro tema, la falta o el mal manejo de los medios sobre la pandemia. O sea, la falta de manejo, ahí hay otro tema. Perfecto, si uno utiliza la pandemia y los medios. En Uruguay, ¿qué pasó? Claro, correcto. ¿No? Hay otro tema. Y revisa cómo son los sistemas de concentración de poder de los medios en Uruguay. Y cómo con base a datos, no en base a gimnasia verbal. Exacto. Eso es, está muy bien. Estamos, si ya se están haciendo esas preguntas, quiere decir que este curso no ha estado tan mal. A ver. ¿Alguno más? ¿Algún comentario? Daniel, Hernán, Aida, que está también ahí. Ana Molina dice, gracias. La sensación es que los gobiernos actúan sobre lo urgente y no se visualizan planes de salida a mediano o largo plazo. Bueno, ahí está. Ese es el colapso del Estado. Ana, perdona una consulta. Tienen el libro los colegas, ¿no? ¿Cuál? ¿El de navegar contra el viento o el otro, el de La Nueva América Manuel? Latina. Sí, están escaneados unos capítulos, no todo el libro, porque lo que hicimos fue escanear algunos capítulos del libro ese. Pero si te parece que hay alguno en particular, algo en particular. Después me cuentas, no, pero yo te digo, depende de las preguntas que hagan, ¿no? Claro, claro. Después le pueden pedir a ti o a Juli. Sí. Correcto. Muy bien, ¿algún comentario más? Habría que hacerse una pregunta a la mexicana. Lo más seguro es que, dice, lo más seguro que es quién sabe. Tal cual. Así estamos. Bueno. Bueno, muy bien. Vamos ahí. Entonces, en la próxima lo que vamos a hacer es que nos vamos a ver también con Martín y vamos a hacer una suerte de mesa final de cierre, ¿verdad, Fernando? Y lo que vamos a hacer también, le va a mandar por el espacio virtual, sí, la pauta de esta idea que acaba de comentar Fernando, vamos a formalizar un poquito más, así ustedes ya quedan con la pauta para el trabajo final por escrito. ¿Está bien? Por ejemplo, sería bueno si me vuelvo interactivo, sería bueno que en la próxima clase terminen los estudiantes, que ellos se hagan las preguntas. A ver, ¿qué preguntas se harían ustedes? Que sea parte de la próxima clase. Y eso lo discutimos y después definen ustedes qué quieren preguntar. Pero para la próxima clase, si ustedes nos traen para mí los problemas o el problema que yo quiero analizar es sería fantástico. Si lo hacen entre dos también, sé yo. ¿Ah? Sí, perfecto. Está muy bien. Le vamos a mandar mail eso para recordarles también. Bueno, muy bien, o sea que ya quedan con tarea para la clase que viene, ¿eh? Vayan pensando su tema de trabajo final y bueno, y lo presentan y lo intercambiamos en la clase. Eso. ¿Correcto? ¿Sí? Estoy muy bien. Bueno, muchas gracias, Isaías. Seguimos en contacto. Bueno, muy bien. Bueno. ¿Alguien más? Que siempre al final hay alguno más que, ¿no? Yo me quedé pensando un poco, mi interés está en educación, un poco el tema de las inteligencias artificiales, y cómo se interactúa la pandemia, todo esto del Zoom, todo el tema
la educación virtual. Bueno, está por ahí la cosa. Está bien, Marcelo, está bien. Y sí, es todo un eje, hay muchos temas para abordar, pero está bueno, sí, ese sin duda. Me parece una cuestión que ha abarcado y interpelado y durante, y vamos a ver qué queda también. Está bueno hacer terminar los trabajos con algunas hipótesis a futuro también, ¿no? O sea, que es lo que, en base a lo que ustedes evidencian, las lecturas, la reflexión, cree que va a perdurar, creen que va a mantenerse, que va a cambiar. Eso es también interesante, Marcelo. Así que sí, adelante con ese tema. Además, los distintos niveles de la educación, ¿no? También. Una cosa que me llamó la atención, que escuché en la radio, es que por ejemplo, en universidades de Estados Unidos, en la matrícula es muy alta, se plantea que con la educación virtual se cuestiona si realmente es necesario que sea tan costosa. ¿Que haya qué? Que sea tan costosa, que haya una movilidad que se quede en la universidad. Si solamente con educación virtual no alcanzaría, ¿no? O sea, como que se han generado nuevas preguntas que trajo todo este sistema nuevo, ¿no? Sí. Sí, hay muchos cambios. Me comentaba un colega en Brasil que ahora hay una figura de algunas universidades, sobre todo privadas, del contenidista. ¿Qué es esto? Es que le pagan a profesores, bueno, a universitarios para que graben clases con contenidos, luego eso se cuelga en la web y se elimina, digamos, la participación de profesores, o sea, cambia como el arreglo laboral también, de profesores y profesoras contratados por la universidad. Se le contrata el producto ese, se cuelga en la web y los estudiantes, o sea, la virtualización total, y se paga por única vez, ¿no? Obviamente, ni se sabe si esa persona está investigando, en fin, como todo hay muchas cuestiones de esas, por eso no es una cuestión menor, bien importante, bien importante. Así que ahí tenés un tema sin duda, Marcelo, y cualquiera de los demás, ¿no? Bueno, muy bien, vamos cerrando, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, chao, hasta luego, gracias. Nos vemos el próximo Fernando, lunes. muchas gracias. Chao, Fernando, gracias. Chao, chiquilines y chiquilinas. Chao. Chao, chao.